¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar, salir corriendo. ¿Cuántos golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Bueno, hablamos de tomar conciencia como sociedad, de tomar conciencia como conjunto, unirnos y todos para el mismo lado. Una agrupación realizó un video muy emocionante en el cual, a través de la danza y de la expresión corporal, dicen ni una menos. Qué importante es también tener gente que nos represente y que nos defienda en lugares como el Consejo de nuestra ciudad. Ahora estamos con Viviana Pomiglio, con Viviana Jauni, Olga Cantoro y María Carmen del Cabral. Muchísimas gracias por venir, chicas. Un placer, como siempre, tenerlas acá. Gracias. Bueno, ¿por qué esta marcha, este día, este movimiento social, por así decirlo, creen que es tan importante y ha tomado tanta relevancia? A ver, hay varias cosas, hay muchos años de lucha en esta fecha precisamente, hace muchos años, hace más de una década que esta fecha siempre se trata de levantar la voz para pedir un alto en la violencia de género. Pero también hay un elemento importantísimo que es el buen uso de las tecnologías y en este caso a través del Facebook concretamente, de las redes sociales, se pudo llegar a expandir y poder estar llamando a la toma de conciencia en cada lugar, en cada punto del país, a lo largo y a lo ancho, ¿no? Y que tiene que ver aparte con algo lamentable que es el incremento de víctimas de violencia en manos de sus, que digamos, llegar al último peldaño de la escala de la violencia, que es el feminicidio, y que ha tenido realmente cifras en ascenso y que es muy preocupante. Y como siempre digo, al Estado le toca una parte importantísima en todos los niveles, pero también la conciencia desde la sociedad en su conjunto, la sociedad civil, la gente común. Y yo creo que esta es la oportunidad para que todo el mundo pueda estar expresándose y adhiriendo a esta fecha del próximo 3 de junio. Esta marcha también representa un poco la impotencia, ¿no?
esta mezcla de sentimientos de bronca, de angustia, de dolor profundo por este incremento de la violencia sexista, que lejos de disminuir, a pesar de todas las campañas, de todas las batallas que venimos llevando adelante durante años, a pesar de que se implementó en el 2009 la Ley de Protección Integral para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, lejos de disminuir, y no solamente tiene que ver con el hecho de que a veces uno dice, bueno, es porque se está visibilizando más, porque hay más denuncias. No, claro, no. Hay un aumento de la violencia, del homicidio hacia la mujer, hacia las niñas, que bueno, se han visto a través de esta expresión para el 3 de junio, ni una menos, como un efecto que tiene que generar en la sociedad un sacudón. Y fíjate que esta ley, que está desde el 2009, creó en su momento el observatorio, que te voy a decir bien el nombre, Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer. Bien. Está destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de los datos e información sobre la violencia contra las mujeres. ¿Sabes cuánto tiene de presupuesto este observatorio? 0 pesos. ¿Sabes cuánto tiene de recursos? Ninguno. ¿Cuánta gente trabaja en el observatorio? Nadie. Todavía no se ha implementado. Claro. Y esta falta de datos hacen que no se puedan diagramar políticas activas y eficientes contra la violencia. Hoy solamente contamos con los datos que nos da la organización de la Casa del Encuentro. Solamente ellos, y es más, el único registro que tienen es lo que detectan de los informes en los medios. Y ellos, o sea que, y ellos dicen de que 30 mujeres, cada 30 horas, cada 30 horas una mujer es asesinada en nuestro país. O sea, estamos hablando de algo que evidentemente nos está desbordando como sociedad, y que ojalá que esta marcha sirva para concientizar, para tomar realmente el toro por las astas, y que el Estado Nacional implemente esta ley efectivamente, la reglamente y empiece a funcionar como tal, porque si no esto va en una escalada terrible. Claro, a mí me parece que por un lado lo que tiene de importante es que es una marcha que está organizada desde abajo hacia arriba. Yo creo que eso significa que la sociedad está viendo todos los días una muerte distinta, y que esas muertes además son cada vez más violentas y más cruentas, más crueles. Sí. Entonces uno se pregunta, ya no desde el trabajo de las feministas, sino desde el trabajo de la sociedad, claro, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué es lo que les está pasando a todas estas personas que cometen semejantes hechos con una premeditación tal? Porque si vos ves los casos que se producen, evidentemente ha habido una premeditación para llegar a ese resultado. Claro. Entonces, la cantidad de víctimas fatales, donde diariamente estamos escuchando casos tremendos, hacen que yo creo que la sociedad en su conjunto haya empezado a tomar conciencia en forma mucho más activa, y por eso vemos que no solamente quienes se han dedicado siempre a estos temas, sino todos los demás, e incluso los hombres. Nosotros tenemos nuestros compañeros de bancada que adhieren totalmente a esto, y que realmente se sorprenden, porque conversábamos qué pasaría si a tu hija le pasa eso, porque la mayoría son padres de hijas mujeres. ¿Qué pasaría? O sea, realmente es una situación de una gravedad extrema. En el caso mío, yo hace 28 años soy abogada. Siempre hubo violencia de género, pero estaba más ligada con el alcoholismo, estaba ligada con algunas otras cuestiones, nunca en la gravedad que se ve hasta el día de hoy. Y es un tema que uno puede pensar que es de una determinada clase social. Yo he tenido clientas de todas las clases sociales, y no solamente de todas las clases sociales, sino también de todas las edades. Claro. Un problema gravísimo es la violencia en el noviazgo y en los adolescentes. Gravísimo. Y ya si se marca desde ahí, hay un problema muy grave. Y otra de las cosas es que no es solamente asesorar a la mujer para cómo se salva,
sino qué pasa con el varón, qué pasa, qué está enfermo, qué es lo que lo enoja tanto, cuál es el problema, cómo es el abordaje hacia el varón que está en esa situación y que rápidamente hay que rehabilitarlo. Y la familia que por ahí es cómplice de esa situación. Se educa a la mujer a protegerse y no al hombre a revertir sus conductas violentas. Exactamente. O sea, creo que es toda una cuestión integral, que por eso digo que excede el feminismo, excede todo eso, sino que tiene que ser la sociedad en su conjunto la que solucione, y bueno, por supuesto desde los gobiernos tienen que poner dinero y generar presupuestos para que se pueda solucionar y se pueda revertir y se pueda tratar. Olga, yo creo, disculpa, pero yo creo que la diferencia está en este abordaje que se le da para la convocatoria del 3 de junio, porque creo que los cambios se producen verdaderamente cuando hay una demanda para que esto se produzca. Esto que nació por algunos grupos y que tuvo rápida difusión en las redes sociales, hemos visto que lo ha tomado todo el mundo. Y pido y solicito que el 3 estemos todos. Estemos los mayores, estén los adolescentes, estén los jóvenes, estén las mamás y estén los niños. Y que no sea una cuestión de mujeres, que sea una cuestión de la sociedad. Creo que el tema de la violencia es un tema muy, muy delicado, que cada vez está aumentando más. Creo que hay que empezar a rever los paradigmas de salud que tenemos. Creo que esto es un problema de la salud pública, total, que la violencia tiene que empezar a ser vista como un tema de la salud pública. Yo que vengo de la salud, uno ve en el estado que llegan algunas mujeres, creo que acá se ha cambiado la conciencia también en esto, en decir, empezar a hacer las denuncias, antes no se hacían, y esto hay que empezar a hacerse cargo de los errores que tuvimos y de empezar a revertirlo. Creo que hoy la sociedad está diciendo basta a esto de que cada 30 horas una mujer, por ser mujer, muera. Entonces creo que eso es lo más importante, esto de plantear el nunca más a los femicidios y a la violencia en contra de las mujeres. ¿Creen ustedes que funcionamos como sociedad en base a la indignación? ¿Que tenemos que hartarnos de algo para levantarnos y decir basta? Todas las marchas han surgido por eso, por la estamos. impotencia, por la bronca que te genera una situación y que, bueno, se manifiesta a través de uno de los métodos que tenemos, sobre todo democráticamente, ¿no? Es decir, bueno, marchamos, no paramos, gritamos, pero bueno, a veces y últimamente, si vos lo analizás sociológicamente, al margen de esto, sí hay un grado de irritabilidad y de una baja de tolerancia que tiene que ver precisamente con también esto que explicaba muy bien María del Carmen, de cómo se han ido cambiando las modalidades y cómo se ha puesto más virulenta la acción de la violencia hacia la mujer. Antes podíamos decir, se ve, tal como lo decía ella, se ve ahora el impacto de los medios, hay lugares para denunciarlo. Es cierto que ahora se están elaborando nuevos paradigmas porque realmente hay más virulencia, hay más violencia y hay más virulencia, por eso se llega al feminicidio. Tiene que ver con esta cuestión que socialmente no está que lo vivimos nosotros como país, pero también lo vemos a nivel mundial. Hemos visto la marcha de los indignados en Europa y vemos que cada vez más estamos menos tolerantes y está con esta cuestión que por allí decía María del Carmen. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que no aceptamos al otro, que no aceptamos su diferencia, qué estamos haciendo nosotras como mujeres y como reproductoras de todo el acervo cultural, porque nosotras somos responsables en gran parte de algunas conductas que después criticamos, porque hay una cuestión que yo siempre que tengo un espacio trato de decirlo, nadie nace violento, el hombre no nace violento, no tiene su ADN violencia. Distintas circunstancias de su vida lo han llevado a que actúe así. Entonces también tenemos que saber elaborar todas las herramientas posibles para brindarle la posibilidad de que salga de ese estado, que es larguísimo, que es más difícil, y sí, como todo este tipo de cosas. Pero en realidad, si vos pensás,
y estaba viendo las cifras que ustedes decían de las mujeres que mueren víctimas de violencia. Quieren decir que se quedan, yo no sé si ustedes lo pasaron, pero hay más de 2.800 chicos en estos últimos años que se han quedado sin papá ni mamá, porque la mamá muere y el papá termina en la cárcel. Entonces tenemos que ir replanteándonos cómo podemos salir de esta situación y no quedarnos con el hecho. Tenemos que dar un salto cualitativo. Ya logramos que puedan hacer la denuncia, hay que reforzar para que la tomen bien y la tomen, porque al menos en nuestra ciudad no la toman bien y hay veces no la toman, y la mujer si va una vez, 2 veces no vuelve. Hay que reforzar eso, pero también con la denuncia se empieza, no se termina todo. Hay que acompañarla en ese proceso porque la mujer vuelve, porque el ex marido la sigue persiguiendo, le tenemos que poner un botón antipánico, que la mujer con ese botón antipánico, es útil el botón, pero con ese botón la mujer cree que se soluciona, cree y lo siente y lo vemos, que se soluciona eso puntual, pero no sabe cómo darle de comer a sus hijos, no sabe hasta qué tiempo lo va a llevar, no sabe, cuando digo no sabe, porque vienen y dicen, ¿cuánto tiempo más voy a tener? Me dijeron que 4 meses, y cuando pasen los 4 meses, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo le doy de comer a mis hijos? Porque no me pasa un peso, y no puedo hablarles porque si hay impedimento de contacto, hay desinformación. Y ahí yo creo que es el rol que nos toca como Estado, de poder ir zanjando y tener la responsabilidad total de esto como una política de Estado. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia que todo este movimiento social se genere en un año electoral? Yo creo que es importante para que los candidatos más importantes sean de presidentes, de gobernadores, que lo tomen como agenda. Es un tema tremendamente grave porque abarca no solamente a la mujer, abarca a toda la familia, porque como decía Viviana, abarca a los chicos, abarca el marido o el hijo que termina preso. Entonces es un tema realmente muy importante y yo creo que fundamentalmente para que se otorgue presupuestos. Tiene que haber hogares, por ejemplo, una de las cuestiones que a uno le vienen al estudio las mujeres y no tienen con qué mantener los hijos, entonces no se pueden ir. Entonces, sumado a que empiezan a vencer todas las barreras propias de que tiene que ver con el miedo, con la culpa, con la vergüenza que causa que estar viviendo una situación como esa, sumado a eso, todavía tienen que mantener los hijos y no tienen cómo. Entonces, y es cierto lo que dice, es muy común que vengan y dentro de 4 meses, ¿y qué pasa? ¿Y después qué pasa? Y el tema de la cuota alimentaria, que también es una forma de violencia. Exacto. Entonces, yo creo que hay que poner el dinero para que haya hogares, lugares donde las mujeres puedan refugiarse con sus hijos, y tiene que haber toda una contención, no solamente para la mujer, sino también para los hijos y para los hombres, como decía yo recién. Y los hijos sobre todo, porque además las mujeres somos las que criamos a esos varones. Fundamental. Claro, y además los chicos aprenden de esa violencia. Es muy común ver que cuando uno empieza a indagar un poco en la situación, que el varón, y bueno, ha tenido un padre golpeador, un padre violento, entonces todo eso se aprende, se naturaliza, exacto. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que haber una campaña de educación, o sea, así como educamos la formación intelectual para determinadas cuestiones, en los colegios se enseñan valores democráticos, valores de derechos humanos. Yo creo que también hay que educar para la inteligencia emocional de nenas y varones, porque es la única forma que podamos generar una sociedad más sana. Eso creo que hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, y creo que también las agendas educativas también tienen que contemplar esta cuestión. Es una de las cosas que se pide, que las currículas sean parte del plan de estudio. De nada sirve una denuncia si no hay una contención que la continúe. ¿Por qué? Porque la denuncia es el primer paso, porque la denuncia muchas veces crea mucho miedo, es volver al lugar donde vos fuiste a denunciar, es empezar a plantear la problemática con tus hijos. Entonces, estas mujeres y sus grupos familiares
tienen que tener la contención desde todo punto de vista, desde la salud, desde lo psicológico, desde la contención, desde lo económico. Tienen que estar contenidas de tal manera para que verdaderamente esto no se vuelva a reproducir en sus hijos, porque de nada hacemos aislándolo a un papá violento si esos chicos no tienen tratamiento, si esa mujer no tiene contención, si no tiene acompañamiento, que buscar la subsistencia de sus hijos no sea también otro tema de violencia porque no consigue. Entonces, llegamos a tener por ahí mujeres que son violentadas de distintas maneras por distintos actores. O sea que si no hay una contención, creo que acá es donde tiene que estar presente el Estado, en esto de la contención total. La contención para que la mujer verdaderamente pueda salir y pueda rehacer su vida y esto tomarlo como una experiencia. Y duele tener que estar permanentemente hablando de estos temas, porque todos estos debates se vienen dando desde hace mucho tiempo, fueron los que dieron origen en el 2009 a la ley. Y todo esto de lo que venimos hablando, contención, educación, asistencia, de todo tipo, se hace en función de los recursos que puede disponer el Estado. Y hoy hay una ley que es nada más que testimonial, es una ley que queda sin reglamentarse, sin ser efectivamente aplicada, no sirve. Y por esa ley hoy siguen muriendo mujeres. Claro. ¿Creen ustedes que la sociedad está lista para generar el cambio? Pero son precisamente estas cosas del sistema que por ahí no avanzan y no le permiten avanzar a la sociedad también. Y los cambios. Lo que pasa es que el hartazgo, yo creo que el hartazgo de ver semejantes barbaridades, niñas que también, porque no es solamente la violencia en la pareja, sino las niñas tomadas como objeto y asesinadas, o sea, bueno, como el caso Ángeles, que fue el más conocido, pero hay miles de niñas en la misma situación. Entonces, todo eso yo creo que el hartazgo de la sociedad tiene que servir. Y por eso para mí la marcha, más que una llegada, yo creo que es un comienzo. Claro. Donde va a estar involucrada, no la gente que toda la vida ha trabajado en esto, sino que creo que la sociedad completa. Para identificar que no es un tema de las feministas, sino que es algo que les compete a todos. A todas, a todos y a todas. Es que eso es siempre... naturalmente las mujeres somos las que planteamos temas que tienen relación con el dolor, que tienen relación con la salud, y no de nosotras únicamente, sino hablando de la familia. Entonces por allí siempre parece que algunos temas son de las chicas nomás, son de las chicas, y en realidad estos temas son de todo el mundo, de todos y de todas. Este tema, como acá decían mis colegas, tiene que ver con una toma de conciencia que está ya, está. Ahora hay que fortalecerla y continuarla, y que estas expresiones no queden solamente en una cuestión declamativa, y porque estamos muy enojadas, estamos muy dolidas, hicimos esto. Que esto sirva como punto de partida, como bien decía, para lo que tenemos que hacer. Y el cambio lo vamos a construir. Lo vamos a construir, y lo vamos a construir, yo creo, fundamentalmente tratando de incidir en quienes tienen que tomar responsabilidades elementales. Esto de la educación, de empezar a niveles educativos es fundamental, y a nivel informativo, porque no se tiene información, y en la información muchas veces se cometen errores terribles, y estoy hablando no de un mundo, sino de 2 o 3 cosas que las podemos tener nosotros, porque por el medio en donde estamos, el acceso que tenemos, pero la señora que vive en un barrio no sabe qué hacer, y en esa desesperación, o la vecina que la quiere ayudar no sabe qué hacer, y en sus ansias de querer ayudarla termina complicando el escenario, termina complicando todo. Entonces estamos en un desafío, y un desafío, yo le decía la otra vez cuando teníamos una reunión con el colectivo organizador, que esto demuestra que cuando como sociedad nos queremos poner por encima de partidos políticos, de ideologías, nos podemos sentar en una mesa y avanzar, porque los grandes avances que ha habido en este tipo de cosas, en esta materia, es cuando podemos zanjar la diferencia que tenemos de miradas, de colores, y nos ponemos a trabajar por el bien común. Y esto nos encuentra a todos y a todas unidos.
y vamos a tener los matices, pero lo cierto es que queremos que se pare la violencia, que queremos resolución integral del tema y que, por supuesto, estamos acá todas y estamos comprometidas en esa lucha. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada, dice el dicho, Totalmente. y ser indiferentes ante esto que nos está golpeando la puerta y diciendo, muchachos, o sea, pongámonos en acción y movilicémonos para que las cosas que se tienen que hacer para frenar este tema tan doloroso se hagan. Yo vengo de una recorrida por distintas provincias y te puedo decir que Río Negro, en Buenos Aires, en Santa Fe, bueno, Córdoba capital, hablo de lugares que por ahí me ha tocado ver. La organización que hay atrás de esta marcha es enorme. La convocatoria acá en Río Cuarto va a ser multitudinaria. En Córdoba capital, bueno, en Buenos Aires, todas las concentraciones que ya se están convocando. Creo y espero no equivocarme, va a ser una de las marchas más grandes que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos en nuestra historia como país, y lo triste es que es una marcha que va a ir cargada de dolor. Exacto. Chicas, muchísimas gracias por venir, un placer, la verdad, hablar con ustedes, y bueno, también por la adhesión por parte de su lugar, que es súper importante y fundamental en la sociedad. Gracias por defendernos también todos los días y nos vemos el miércoles. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa, vamos a seguir con muchísima más información. En un ratito nada más tenemos a 2 periodistas y una psicóloga que van a hablar un poquito también respecto del tema. Nos vamos a la pausa, no te lo pierdas. En un vaso de cristal, ¿cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?